Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Estamos esta noche con dos grandes amigos para hablar de algo que es sumamente importante y que lastimosamente no forma parte de la agenda de la mayoría de medios de comunicación, pero Gente Ve sí está comprometido con los recursos de nuestro país, con los recursos naturales, y es por eso que esta noche vamos a hablar de la amenaza que representa la minería metálica y sobre todo la amenaza que representa la minería transfronteriza para nuestro país. Así es que por eso le damos la bienvenida a Edgardo Mira, economista, integrante del Consejo de Directores del Centro de Investigaciones sobre Inversión y Comercio, CEICOM. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en Gente Ve. Listo, también tenemos con nosotros a Héctor Berríos, abogado, coordinador del Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932, mejor conocido por sus siglas MUFRAS 32. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirnos llevar este tema de mucho interés a la población nacional. Vamos a ver, de lo que se trata este espacio es de que hagamos un poco de didáctica, que la gente pueda comprender, entender a qué nos referimos con la minería y con la minería transfronteriza, sobre todo porque representa una amenaza muy importante, muy trascendental, que, como dice mi abuelita, hay que andarle al tiro, ¿verdad? Porque no es algo de lo que nos podemos descuidar. Y entendemos que las organizaciones para las que ustedes trabajan, pues obviamente tienen un esfuerzo permanente porque este tema pues sea tratado, abordado con la seriedad que el tema merece. Así que quisiera comenzar contigo, Eduardo. ¿Cuál es la situación actual de la explotación minera, de la minería metálica en nuestro país? Bueno, debemos decir que en este momento El Salvador se encuentra prácticamente en una situación de moratoria de hecho, resultado de la lucha de las organizaciones sociales, las comunidades, la capacidad que se tuvo para dialogar con sectores políticos partidarios, sectores de la iglesia, etcétera, que desde luego impulsaron a que el gobierno anterior y el actual principalmente se hayan comprometido públicamente a no permitir la minería metálica en El Salvador. Pero debemos decir de que esta industria existió hasta por lo menos en 1980, que se cerró el último proyecto minero acá en la zona de Santa Rosa de Lima, particularmente en San Sebastián, y ahí tenemos nosotros no solo las ruinas de lo que fue la minería, sino las implicaciones, las afectaciones que provoca la minería, sobre todo. Son efectos bien visibles, están ahí a flor de evidentes, piel. Están a flor de tierra. Están a flor de tierra. Pero por otro lado, y esto es lo que la población debe saber, es que de acuerdo a la información que se tiene, comprobable por cierto, en la zona norte del país, desde Santa Ana hasta La Unión, se encuentran importantes concentraciones de oro, plata y de otros metales. Bueno, hubo un momento en que se contabilizaron por lo menos 28 proyectos y eso implica pues de que mientras esos proyectos, mientras el oro esté ahí, la plata esté ahí y sea rentable como lo es la industria del oro y plata, entonces nosotros no debemos de dejar de pensar que las empresas transnacionales van a querer hacerse de esos bienes, ¿verdad? Usufructuar esos bienes en detrimento de nuestro país, en detrimento de la sociedad salvadoreña. Héctor, ¿cómo afecta la minería metálica al medio ambiente en países como el nuestro? Bueno, quizás hay que partir diciendo de un contexto cómo nos encontramos socialmente y ambientalmente la población salvadoreña. En ese sentido, pues hay que contarle a la población y hacer conciencia sobre todo de que nuestro país es uno de los países, digamos, con una crisis ambiental tremenda, en el sentido de que del 100% de los bosques naturales solo nos encuentran el 3% de su bosque natural. Cuando hablamos en el recurso agua, del recurso hídrico, según el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solo se encuentra del 100% del agua, el 5% del agua en nuestro país se encuentra en condiciones de regular a óptimo,
¿Qué significa? Que se puede beber. El 95% del agua de nuestro país no está apta para el consumo humano. Pero estamos hablando de ríos que tienen, digamos, sus orígenes allá por las pilas, digo de ríos la zona norte, del país, del ¿verdad? país, donde se encuentra la reserva hídrica, digamos. Pero además de eso, hay un informe de Naciones Unidas donde consideran a El Salvador hace unos años el país más vulnerable del mundo. Este año ya se logró ser el cuarto más vulnerable a nivel del mundo. Entonces, sobre esas condiciones, creo que hay que valorar qué es lo que significa la minería en el país. Perdón, y hay que aclarar algo ahí, porque entiendo que según lo que ha explicado tanto el ministro de Medio Ambiente como el ministro de Obras Públicas, no es tanto que es porque tengamos menos amenaza, sino porque el país está más preparado para responder a eventos que antes serían desastre, hoy hay menos probabilidades que sean desastre. Es decir, aclaro esto para que la gente no crea que, bueno, ha mejorado nuestro medio ambiente, No, ¿verdad? Que nos vayamos a creer. se tiene capacidad de respuesta, exacto. Para evacuar de la zona vulnerable. Y por eso hemos escalado, digamos. De ser el primero a nivel mundial, el más vulnerable, ahora a ser el cuarto. Pero además de eso hay un crecimiento demográfico en nuestra población donde habitan alrededor de 52 habitantes por kilómetros cuadrados. Una densidad por 352 altísima. habitantes, hay una cantidad enorme, comparado a Canadá que anda por 50. Aquí hablar de 352 habitantes por kilómetro cuadrado implica que de un municipio a otro tú ya no ves la diferencia. Entonces, que esa población demanda recursos. Y aquí lo vemos, aquí cerquita, San Salvador con Santa Tecla. Demanda agua, demanda tierra para producir, demanda esos insumos necesarios para la vida. Entonces, ¿qué significa la minería en esas condiciones? Es que la minería viene a contaminar todo, agua, tierra y aire. Pero además de eso, la minería viene y genera el rompimiento del tejido social de nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo lo genera? Lo que sucede es que en el proceso de la minería, tú nos hacías una pregunta al inicio, ¿qué es la minería? Bueno, es el proceso industrial por medio del cual se separa el oro de la roca. Llámese oro, plata, hierro, gas, petróleo, pero en el caso concreto que nos ocupa a nosotros es el oro y plata. Pero para eso se utilizan químicos muy fuertes como el cianuro. Y el cianuro es un químico que se utilizó para la Segunda Guerra Mundial para poner en las cámaras de gas y bañar a la población y hacer esas masacres masivas a través del cianuro. Un granito de cianuro del tamaño de arroz es capaz de matar a un ser humano. Y en el proceso de explotación de la roca para sustraer el oro se utilizan toneladas de cianuro, los cuales son vertidos luego en unas lagunas donde van quedando todas esas lagunas llenas de ese ácido. Ahí va quedando sedimentado. Entonces va quedando el drenaje ácido, se conoce como drenaje ácido, que es el que queda y comienza a contaminar el suelo, con el riesgo que si existe un temblor como en nuestro país puede drenar, profundizar, penetrar nuestro suelo, o con la lluvia rebalsar, buscar el cauce de los ríos, y este es el vehículo por medio de donde se traslada el cianuro a los terrenos, donde se producen nuestros alimentos, donde el ganado toma agua, donde nuestras madres o hermanas van a las comunidades a recoger el agua para llevárselos a sus hogares. Una mina de este tipo, bueno, he escuchado hablar de minas a cielo abierto, ustedes sabrán mejor los conceptos ahí, pero una mina, un punto de extracción de minerales, ¿qué radio, qué perímetro puede contaminar en esas condiciones que estás planteando? En el tema de medio ambiente es bien complejo, porque en el tema transfronterizo que tú vas a plantearlo, nos damos cuenta nosotros que en el tema ambiental no hay fronteras. O sea, el impacto negativo que va a generar la explotación minera en el departamento de Cabaña lo va a generar en todo El Salvador. El impacto que puede generar una mina en la frontera de Guatemala y Honduras lo va a generar en todo nuestro país. Primero porque es un país pequeño, pero segundo porque hay una vena principal de vida nuestra, que es el río Lempa, que
atraviesa el 64% del territorio nacional. Y esta alimenta o da de beber agua al 50% de la población salvadoreña en la capital. ¿Qué implica esto? Que si se contamina esa fuente de vida principal, además que pasa por 3 países, es muy probable que afecte a toda la población a nivel nacional y no solo en un sector donde se cree. O sea que lo que pase ambientalmente en Cabaña seguramente va a impactar a la gente que esté en Santana, y lo que pase en Metapán, porque si se contamina el agua de Huija, va a afectar a la población salvadoreña del Gran San Salvador. Y justo ahí el concepto de lo transfronterizo. Claro. Perfecto. Edgardo, ¿cómo se encuentra la legislación de nuestro país? ¿Qué tan protegidos estamos ante esta situación? ¿O qué hace falta en términos legales, en términos de leyes? Excelente, pero yo quería agregar un puntito a Adelante. lo que planteaba Héctor, porque creo que conviene, aunque también se puede abordar posteriormente. Pero es que lo de la minería, lo que ataca de manera inmediata son los recursos hídricos, sean estos superficiales o subterráneos. Y lo que nos planteaba Héctor es que la contaminación puede ser allá en Citalá, pero si afecta el río Lempa, eso también va a llegar hasta el Océano Pacífico. Entonces la gente de El Salvador debe de entender que el problema no es en el norte del país, es para todos, en tanto que el sistema hídrico de nuestro país está bien integrado y hay una interdependencia tanto del norte al sur como de este al oeste. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta ese aspecto para no creer de que este es un problema de los que viven en Chalate, de los que viven en Cabaña, es un problema del país y lo vamos a ver incluso cuando abordemos el tema transfronterizo. Y justamente eso es lo importante de que abordemos estas temáticas, porque nuestros amigos y amigas que nos están viendo, que están en todo el país, como tú dices, pueden creer que no, ese es un problema que tienen ahí en Cabaña, Ajá. pero en realidad es algo que, como lo están planteando ustedes, nos va a afectar a los que estamos aquí en San Salvador, al que está en Santa Ana, al que está en San Miguel, Usulután, Correcto. independientemente que las minas, que la amenaza directa sea en esa zona, ¿no? Ahora, con respecto a la legislación, mire, el punto es que ahorita en el país lo que está vigente es una ley que permite la minería metálica. O sea, hay una ley que fue incluso reformada en 1998 precisamente para facilitar las inversiones en materia de minería metálica. Que fue cuando se le abrió la puerta a estos proyectos de exploración. Claro, ¿verdad? porque la ley establece como 2 momentos, el de exploración y explotación. Por cierto, diferenciados, la ley los diferencia. Esto es bien importante, sobre todo por el debate jurídico que hay actualmente en torno a la demanda que ha hecho Pacific Rim a El Salvador. Entonces, como esta es la ley que está pensada desde el punto de vista de las inversiones, y si está pensada desde el punto de vista de las inversiones, entonces la lógica es poner la menor cantidad de obstáculos posibles para que estas empresas puedan instalarse en el país. Entonces nosotros notamos de que esa ley no solo facilita eso, sino que no ejerce ningún control, ninguna regulación efectiva en torno a la minería metálica. Y por esa razón es que precisamente las empresas que decidieron iniciar pues ese proceso de exploración veían de que acá tenían las condiciones óptimas para desarrollar sus procesos de explotación e incluso asegurarse el mayor usufructo posible, porque también se genera liberación, se liberan, digamos, a estas empresas de pagos de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente también tenemos una ley de medio ambiente que tiene su propio, digamos, perfil para regular el tema ambiental, pero que desgraciadamente no se establece, digamos, ahí afectos vinculantes con respecto al tema de la minería metálica. Y en ese sentido, lo único que media es la disposición que hay de que el medio ambiente debe de probar lo que se llaman los estudios de impacto ambiental,
que se supone que no son elaborados para evitar los proyectos, sino para hacer los proyectos. O sea, cuando uno habla de estudios de impacto ambiental, debe estar claro que quienes lo mandan a hacer son las empresas y lo mandan a hacer a su medida, es decir, para que el ministerio los pueda aprobar. Entonces, ese es el contexto que tenemos actualmente, pero como decía yo al principio, gracias a un enorme esfuerzo que se hizo con las comunidades, con sectores de poder, las iglesias, etcétera. Entonces, tenemos un momento en que hay una ley vigente, pero también hay una decisión política pública expresada a través del presidente de la República de no permitir la minería metálica. Entonces, tenemos lo que llamamos la moratoria de hecho. En ese contexto, debo decir... Pero que tampoco es una garantía. Digo, exacto. Mientras no exista una ley exacto. escrita, no hay garantía. A eso iba, de que en ese contexto, entonces nosotros, es decir, Munfras y SEICON, somos parte de lo que se conoce como la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y todas las organizaciones que hacemos parte de la mesa hemos presentado dos iniciativas, una en diciembre del 2006, otra en abril del año pasado, presentando a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que le hemos denominado Ley Especial para la Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador. Edgardo y Héctor, ¿qué les parece si profundizamos en el contenido de esas propuestas cuando regresemos de una pequeña pausa? Y ahí aprovechamos también para hablar del concepto de la minería transfronteriza. Correcto. Pero cuando regresemos de una pequeña pausa, ya venimos con más. Esto es Gente de Opiniones. Bueno, estamos conversando esta noche acerca de la minería metálica en nuestro país y cómo se encuentra la legislación. En ese punto exactamente nos encontramos. Antes de irnos a la pausa, Edgardo Mira de SEICOM nos hablaba de la presentación de dos propuestas. Héctor, ¿cuál es el espíritu de estas propuestas que ustedes han presentado? Es decir, ¿qué es lo que ustedes priorizan ahí que debe cambiar para realmente estar, protegidos, proteger nuestros recursos naturales ante la minería? Bueno, como el compañero Edgardo Mira planteaba, existe dentro de la legislación nuestra una ley que permite la explotación minera en nuestro país. Organizaciones aglutinadas en la Mesa Nacional frente a la Minería, donde se encuentra SEICOM, Munfras 32, hemos estado planteando que por las condiciones ambientales que se encuentran en nuestro país no se puede permitir la minería ni a cielo abierto ni subterránea. Uno, por el impacto que esto genera en la salud, el medio ambiente, en el rompimiento del tejido social, la violencia misma que genera la actividad minera en las comunidades. En el año 2009 fue un año muy fuerte donde muchos activistas que estaban luchando contra el proyecto que promueve la empresa Pacific Rim fueron asesinados de junio a diciembre. Entonces, una violencia que se generó en contra de todos unos activistas que están en la zona. Pero además de eso, la legislación actual de nuestro país permite que las empresas sigan presionando al Estado de El Salvador hasta llevarlo a nivel internacional. El hecho mismo de haber firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos ha servido como herramienta jurídica a nivel internacional para que empresas como la empresa Pacific Rim y Commerce Group demanden al Estado de El Salvador, una por $100 millones y la otra empresa por $300 millones, que al sumar implica más del presupuesto que puede tener el mismo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto que se podría oír, esto se va a pagar hasta el final del litigio.
Entonces, primero hay que decir que las demandas... Sí, es decir, no hay una condena, ¿verdad? No hay una condena. Es un proceso. Es un proceso, pero además de ese proceso, hay una erogación del Estado, alrededor de 4.5 millones de dólares que se ha pagado para el cabildeo, el litigio a nivel internacional, y una sumatoria al total alrededor de 5 millones de dólares por el conflicto a nivel internacional que implica todo un bufete jurídico. Eso ya que ha sucedido. Pero además de eso, las demandas internacionales atentan contra la soberanía nacional de nuestro país. O sea, un Estado es fuerte en la medida que los recursos estratégicos que cuenta en su territorio son utilizados para el bienestar de toda su población. En ese sentido, las empresas transnacionales lo que pretenden es utilizar la legislación nacional, que es muy débil, la legislación internacional que se ha fortalecido, y es un mecanismo por medio del cual las empresas transnacionales están extorsionando a diferentes países en un tribunal internacional donde si una comunidad se opone, como actualmente se oponen las comunidades de El Salvador, pueden demandar al Estado. O sea, o me facilitas poder explotar los recursos estratégicos, en este caso el oro y la plata, que la ley actual da de ganancias al Estado 1 centavo por dólar y 1 centavo a la municipalidad. El 98% de las ganancias se las llevan las empresas transnacionales. Pero no lo vemos nosotros como organizaciones que estamos a favor de la vida, a favor del agua y en contra de las empresas mineras en ese sentido económico. Sí, ese es un enfoque. Entonces, nosotros lo estamos viendo por el impacto negativo en todo el ámbito ambiental, salud, que esto genera. Pero la legislación salvadoreña es permisiva. Pero por eso creemos nosotros que es una oportunidad para el nuevo gobierno fortalecer todo un cabildeo que permita garantizar la aprobación de leyes tan importantes como es la ley a favor del agua, que garantiza el derecho humano al agua, la ley de la soberanía alimentaria, y al ir armando ese andamiaje jurídico, debe de aprobarse una ley que prohíba la explotación minera metálica en nuestro país, porque eso choca con los derechos humanos de la población salvadoreña. Entonces es necesario ir construyendo una agenda ambiental que responda a las necesidades de la población salvadoreña, y es la oportunidad para que se hagan las gestiones necesarias en la Asamblea Legislativa para que se aprueben estas leyes que urgen en nuestro país, que vienen a garantizar los derechos humanos de la población. No podemos no se puede hablar de derechos humanos en nuestro país cuando no se tiene una ley que garantice el derecho humano al agua, y el agua misma es vida para toda esta población. Es decir, con estas otras leyes también se le puede ir poniendo cerrojo, ¿verdad? Para garantizar que esto no suceda. Ahora, volviendo al enfoque que ustedes tienen para un foro internacional, que ya vamos a hablar de eso para que la gente esté enterada, hablando del concepto de minería transfronteriza, ¿a qué se le conoce como minería transfronteriza y cuál es el tratamiento, Edgardo, que se le está dando en nuestro país a ese tema? Bueno, el concepto de minería transfronteriza hace alusión a aquellos proyectos que se localizan, digamos, en zonas fronterizas de uno o varios países. Uh-huh. Su relevancia viene dada porque, como ya explicó Héctor, las implicaciones de contaminación, etcétera, que se desarrollan a partir de esta industria minera, porque se está demostrando de que aunque estos proyectos se desarrollen en un país cuya decisión ha correspondido al gobierno de otro país, entonces puede afectar el medio ambiente, vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos de otro país. Y en el caso de El Salvador, esto es sumamente importante porque nosotros, los salvadoreños, debemos de hacernos cargo que nuestro país es agua dependiente de Guatemala y Honduras.
eso significa de que los caudales se configuran más en Guatemala y Honduras que en nuestro país. Por ejemplo, yo tengo un mapa de los diferentes caudales de agua que hay y solo voy a poner un ejemplo. Si quieres lo mostramos. Yo lo puedo tener acá mientras tú lo... Pero necesito leerlo, pero, listo. pero lo que quiero decir es que solo voy a poner 2 ejemplos para que se dimensione esto. El caudal promedio anual referido a entradas al lago de Guija son de 27 metros por segundo, metros cúbicos por segundo. De estos, Guatemala aporta, o sea, de Guatemala llegan al lago de Guija 24.6 metros por segundo, es decir, el 91% del caudal. Y El Salvador solo aporta 2.4 metros por segundo. Es decir, de ese lago de Guija, que por cierto se considera que 2/3 partes pertenecen a El Salvador, la principal afluente de agua proviene de Guatemala. Si nosotros vemos, por ejemplo, ríos como el Zumpul, el Mocal y otros ahí, Torola, estamos hablando de que el 93.56% proviene de Honduras. Y si hablamos de Guatemala, prácticamente el río Lempa se configura en territorio guatemalteco y hondureño. Honduras aporta el 64% y Guatemala el 36%. Esto es importante tenerlo en cuenta por lo que explicábamos anteriormente, la interrelación que existe de la minería, mejor dicho, el impacto de la minería en los recursos hídricos. Es decir, todo lo que suceda en Guatemala con el agua, nos afecta. ¿Cuándo? Eso dependerá de varias circunstancias, incluyendo las características del nivel de contaminación, etc. Entonces resulta de que lo que nosotros conocemos es que tanto por el lado de Guatemala como por el lado de Honduras hay también proyectos mineros. En el caso de Guatemala estamos hablando ahorita de 11 proyectos mineros, uno de ellos ya con explotación aprobada, que es el famoso Cerro Blanco, y otro proyecto que está en situación de exploración de uranio en el lado de Esquipulas. Por el lado de Honduras, nosotros tenemos identificado... dijiste Esquipulas, y eso está ahí nomás. Es que está, por eso es que es fronterizo. Está en la franja fronteriza. Todo eso es parte de lo que se conoce como la cuenca del río Lempa, que es una cuenca trinacional. Esto es importante, este concepto de cuenca también es importante por lo que vamos a plantear como propuesta, ¿verdad? Entonces, por el lado de Honduras, nosotros contamos 42 proyectos mineros. Entonces, imagínese usted, 11 proyectos mineros en Guatemala, 42 proyectos, estamos hablando de 53 proyectos, que si nosotros sumamos todo el grado de contaminación que se derivaría de esta explotación, porque, como lo ha dicho Héctor, por el cianuro que utilizan, por la liberación de los metales pesados, por la generación del drenaje ácido, que es lo que hemos visto en San Sebastián y que estamos viendo en las imágenes, esa agua rojiza, que lo que hace es matar el agua en el sentido estricto de la palabra. Exactamente. Entonces, resulta de que para nosotros eso es en realidad una gran amenaza, porque como decía también Héctor, el análisis que se hace de la calidad y de la cantidad de los recursos hídricos en nuestro país no es, no es buena, pues entonces ya tenemos una calidad y una cantidad que requiere un esfuerzo especial para recuperarla. Entonces, y resulta de que cuando nosotros hablamos de zonas transfronterizas, estamos hablando ciertamente de un río, estamos hablando de un territorio, pero estamos hablando también de personas que todos sabemos que conviven, que se interrelacionan, que comparten tradiciones culturales, comerciales, políticas, sociales, bueno, hasta familiares son, pues que van de un lado al otro lado.
Entonces, en ese sentido es que nosotros creemos que lo que se refiere a la minería transfronteriza debe de los gobiernos considerar antes de tomar una decisión cuáles pueden ser los daños que se derivarían de esta industria que afectan a los ciudadanos de su país, pero también a los ciudadanos de otro país, que es el caso de El Salvador. Nosotros con el proyecto minero Cerro Blanco está claro que va a afectar a los hermanos guatemaltecos, pero también nos va a afectar a nosotros. En ese sentido, el gobierno de Guatemala tenía que haber analizado eso antes de tomar una decisión. Por eso es que también para nosotros, y esto es importante decirlo para que la población lo dimensione, nuestra lucha es porque efectivamente se prohíba la minería metálica en El Salvador, tal como lo hemos dicho. Nuestra propuesta de ley es para que se prohíba expresamente la minería metálica, pero también debemos de movilizarnos y esforzarnos para evitar los proyectos mineros transfronterizos. Y en ese sentido es que, además de la aprobación de la ley, es que nosotros consideramos que el gobierno puede liderar un proceso de negociación en el seno del SICA, es lo mejor, pero si no, por lo menos con Guatemala y Honduras, para buscar un entendimiento que permita un manejo distinto a las aguas, que es lo que nosotros llamamos nuestra propuesta política. Ahora, Héctor, este enfoque, este tratamiento del que ustedes hablan, que debe tener este tema por las características que ya nos mencionan y que nos quedan clarísimas, ¿este enfoque no está siendo abordado así por los presidentes de la región? Bueno, lo que sucede es que hay toda una política de despojo a nivel regional. Entonces, donde gobiernos de corte neoliberal han estado promoviendo toda una promoción a nivel internacional para que empresas transnacionales puedan explotar los recursos y tener mínimas ganancias o congraciarse en base a compromisos internacionales que establecen agencias de financiamiento para los estados. Entonces, eso contradice algunos acuerdos a nivel internacional que se han tomado, como sobre el Plan Trifinio, que se firmó en 1987, donde lo firma Guatemala, Honduras y El Salvador. Ya existe un acuerdo, un plan, donde los tres estados se comprometen a cuidar la zona para garantizar el recurso hídrico, el agua que se encuentra en esa zona de los tres países. Y hay diferentes convenios. Por ejemplo, está la convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, y el convenio sobre la diversidad biológica, que se firma en el contexto del Plan Trifinio para garantizar la biodiversidad que existe en la zona. Pero además de eso, para garantizar el agua que se encuentra en los tres países. ¿Qué ha sucedido? Que ha pesado más que gobiernos de derecha comenzaron a invitar a empresas encargadas de la explotación minera que vinieran a hacer estudios de exploración para venir a explotar el recurso. Y esto no solo es a nivel de Centroamérica, sino que en la crisis económica mundial se da un boom de la explotación minera porque las empresas ven la posibilidad, algunos estados a través de las empresas, de venir y explotar los recursos naturales, ya sea gas, oro, plata, petróleo, hierro, de los países y llevárselo. Entonces, y para eso se han firmado acuerdos internacionales económicos como el Tratado de Libre Comercio, que garantiza el andamiaje jurídico para que estas empresas puedan hacerlo. Perdón, y de ahí la permisividad de las leyes que se han aprobado, debo entender. Es que eso no solo trae eso, sino que trae todo un andamiaje jurídico nacional e internacional, tanto así que las empresas transnacionales ya no demandan internamente a los estados en los tribunales internos, sino que buscan las instancias internacionales para poderte demandar, atentando contra la soberanía de los estados mismos. Y esa es la fragilidad que existe jurídicamente en el andamiaje. Lo que se buscaría es revertir eso, revertir jurídicamente cómo esto se ha venido construyendo y hacer leyes jurídicas
que respondan y garanticen los derechos humanos de la población salvadoreña y que se cumpla lo que ya está. Claro. El Plan Trifinio fue algo firmado en 1987 por los estados Guatemala, Honduras y El Salvador. Es decir, son compromisos adquiridos. Los compromisos, hay convenios internacionales que también se han firmado y que ahí están. Entonces, hoy lo que se necesita es trabajar y construir toda una contrapropuesta que responda más a las poblaciones y no a las empresas transnacionales encargadas de explotar los recursos hídricos y, digamos, el oro, la plata, pero además se debe de revisar también la permisibilidad que existe a las empresas de poder estar extorsionando a los estados a nivel internacional. O sea, hay toda una estructura jurídica que les permite a las empresas poder llevar a los estados a nivel internacional. Hoy ya no es un estado demanda a otro estado, hoy es una empresa transnacional demanda a un estado en un tribunal internacional sobre aspectos económicos, no sobre violaciones a los derechos humanos, no sobre algo que vincule al bienestar de la población, sino que la afectación misma de la empresa. Todo eso es lo que se debe de ir revisando y como organizaciones organizadas en defensa del agua y la lucha contra la minería dentro de la Mesa Nacional es lo que nosotros estamos analizando y dándole taller. Ahora, ¿creen ustedes, Edgardo, que entonces estamos frente a una oportunidad de decir, es decir, las condiciones que tiene ahorita el país, esa moratoria que se ha establecido y las intenciones que hay, que manifiestas, representan una oportunidad para que podamos hacer algo realmente importante para que este tema, pues, no sé si pueda dejar de ser una amenaza totalmente, pero por lo menos para controlarlo? Mire, yo sinceramente creo que ese es el principal reto que existe, ¿verdad? Y lo pongo en los dos planos. Uno, en el sentido de que por el análisis que se ha hecho, que por cierto, esto está documentado científicamente, ¿verdad? Claro. Lo que puede implicar en términos socioambientales para el país si la minería llegara a darse en el país. Entonces, eso precisamente son argumentos sólidos para que efectivamente en el país pueda finalmente desarrollarse un proceso de discusión y aprobación lo más participativo posible de la minería metálica en El Salvador. Entonces, tenemos esa oportunidad, efectivamente, pero requerimos de que también los diferentes sectores sociales, las comunidades, las organizaciones políticas, efectivamente tengamos claro y convencidos de que la minería no es el camino para poder sacar al país de la situación en la que se encuentra, si es que se estuviera pensando de esa manera. Por otro lado, quiero decirle que cuando nosotros hablamos de la minería transfronteriza, tal como lo hemos venido desarrollando, esto es en el fondo, en realidad, un componente de lo que puede ser la conflictividad binacional. Pero nosotros, efectivamente, estamos convencidísimos de que no se trata de pelearnos con Guatemala, mucho menos con la gente. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, por esa razón es que nosotros también consideramos que para El Salvador, para el futuro gobierno de El Salvador, si estamos conscientes de las implicaciones de la minería transfronteriza, de la vulneración de los derechos humanos, incluso, pues, para decirlo de una manera, de la viabilidad histórica del país por lo que significa el río Lempa para nosotros, para los salvadoreños, desde todo punto de vista. Entonces, creo yo que puede efectivamente diseñarse una propuesta política. ¿Y qué es lo que debe estar en el fondo, según nosotros? Es que tenemos, como ya lo dije, este es otro elemento que, por cierto, lo debo decir ahorita. Si usted observa el territorio de El Salvador, usted se dará cuenta de que casi el 60% del territorio salvadoreño es una cuenca transfronteriza. O sea, esto es importantísimo. O sea, desde el río Paz
en el Océano Pacífico hasta el Golfo de Fonseca somos una cuenca transfronteriza. La única es que la compartimos por un lado con Guatemala, por otro lado con Honduras y por último con Honduras y Nicaragua. En el Golfo. Por el Golfo de Fonseca. Entonces nosotros, por esa necesidad, digamos, pero sobre todo para llevar una iniciativa política al seno del SICA, nosotros creemos que debería de diseñarse lo que nosotros llamamos un acuerdo de manejo integral de las aguas transfronterizas con un enfoque de cuenca compartida. Perfecto. Te voy a pedir que hagamos una pausa y cuando regresemos profundizamos en ese enfoque, porque es sumamente importante. Creo que ese es el centro de toda esta conversación que tenemos. Y cuando regresemos también hablamos del foro que ustedes están organizando. ¿Les parece? Listo. Una pausa, amigos y amigas. Ya regresamos con más de Gente de Opiniones. Cada vez que hablamos de este tema y pensar que esto es lo que nos da la vida, realmente de esto estamos hablando. Claro. De esto que sin lo cual la vida no puede existir, de ningún ser viviente y sobre todo los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agua y hablamos de que somos una gran cuenca, es donde entra lo que ustedes justamente hablábamos al cerrar, y con esto quizás aquí es donde vamos a apretar las tuercas, digamos, el enfoque de cuenca. ¿En qué consiste esto relacionado con la minería? Vaya, como el concepto completo es cuencas compartidas. O sea, cuando hablamos de cuenca, estamos hablando de una relación entre un río, entre los componentes de territorio de ambos lados del río, que finalmente expresan un área que tiene una interdependencia que viene dado por los niveles de los niveles de precipitación que hay, etcétera. Ahora, cuando nosotros hablamos de cuenca transfronteriza, estamos hablando entonces, para explicarlo de una manera gráfica, tenemos el río Lempa. Hay territorio en Guatemala y Honduras que está vinculado directamente al río y hay territorio de El Salvador que está vinculado al río. Entonces, estos territorios están interconectados precisamente por la influencia que ejerce el río. Dependen del río. Y dependen del río, exactamente. Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de cuenca compartida, este es un concepto político, pero también jurídico. Y lo voy a decir de esta manera. Porque el concepto de cuenca compartida significa, por un lado, compartir los usos del agua, pero también compartir las responsabilidades respecto a esas aguas. Es decir, lo que se está planteando es que tanto Guatemala como El Salvador como Honduras, ¿verdad?, podemos hacer uso del agua, pero debemos de hacerlo de manera responsable. Asumir la responsabilidad que implica, ¿no? Ahora, aquí hay una diferencia de fondo, sobre todo con la República de Guatemala, porque ellos no aceptan el concepto de cuenca compartida. Ellos en el debate que ha habido con ellos siempre plantean lo que ellos llaman soberanía de cuenca, es decir, ellos son soberanos sobre la cuenca y el agua que tiene que ver con ese río. Es decir, río, en este caso nuestro es aguas arriba. Pero esa agua viene para acá. Exactamente. Y nos afecta. Y nos afecta, pero ellos... O nos beneficia, digamos. Pero cuando ellos utilizan ese concepto, lo que nos están diciendo es, nosotros podemos tomar cualquier decisión respecto a nuestro territorio, incluyendo el agua que está frontera hacia adentro. Entonces resulta de que de esa manera efectivamente se ignora, se solaya las implicaciones que ya dijimos en materia socioambiental, en materia de derechos humanos
etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, un punto es que en el caso de en El Salvador, aquí, la autoridad que le corresponde debe de interiorizar la idea y profundizar la idea de lo que es la cuenca compartida, porque ese es el alma de lo que podría ser un acuerdo con Guatemala y Honduras. En ese sentido es que nosotros decimos, bueno, no se trata solo de que ustedes pueden hacer lo que quieran arriba, porque nosotros no podemos ignorar la condición que explicábamos al principio. Es decir, para nosotros eso tiene una gran implicación y si es lo que está planteado afectar el agua, pues también nos va a afectar a nosotros indudablemente. Entonces, en ese sentido, nosotros también reconocemos que el tema de las aguas transfronterizas no es un problema de solo El Salvador. O sea, es un problema de Honduras, Nicaragua, de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y etcétera, y así etcétera. para abajo. Entonces, por eso es que El Salvador, yo lo veo como una gran oportunidad histórica de poner en el debate regional, pero mundial, el tema de las aguas transfronterizas, porque déjenme decirle, o sea, en el marco del derecho internacional tampoco han habido muchos avances en materia de acuerdos reales respecto a aguas transfronterizas. Los únicos que creo que han avanzado un poco es México y Estados Unidos por el río del Paso, si mal no recuerdo. Pero en Europa, en África, etc. Sigue siendo materia pendiente. Sigue siendo materia pendiente. Ahora, Héctor, entiendo que en ese sentido, esta es la urgencia de abordar este tema en el foro que tienen, el foro internacional en el que se va a abordar este tema. ¿Cómo es que lo han denominado ustedes? Amenazas y vulnerabilidad de las cuencas transfronterizas por la minería metálica. Sí, pero yo antes de entrar Adelante. al foro, que me gustaría que sea el compañero Edgardo el que entre a explicar la metodología, a mí me gustaría más rescatar el concepto geopolítico que se está planteando sobre las cuentas compartidas, porque esto lo que lleva en esencia es un concepto unionista de Centroamérica. Es integracionista, o sea, lo que nosotros estamos planteando es rescatar convenios internacionales que tenemos con Guatemala, Honduras y El Salvador. En este caso, como el Plan Trifinio mismo recoge diversos convenios para que estos prevalezcan sobre intereses de las transnacionales. O sea, lo que nosotros estamos planteando no es algo nuevo, sino que estamos tratando de decirles a los gobernantes, miren, hay instrumentos jurídicos vinculantes a nivel internacional que pueden prevalecer sobre tratados internacionales que se han aprobado por corte neoliberal, por presiones o porque han habido gobiernos irresponsables que han firmado un tratado de libre comercio sin haber leído lo que eso en esencia comprendía, la responsabilidad de ese Estado y las consecuencias para nuestra población. Entonces, nosotros lo que pretendemos es dar a conocer estos instrumentos, hacerlos llegar, documentar, lo hemos hecho llegar en las diferentes instancias, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la Asamblea Legislativa, en la Secretaría Técnica. Existen estos instrumentos que se han firmado hace 25 años y están vigentes en derecho positivo. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer prevalecer. Quizás en la parte del foro me gustaría que sea Edgardo quien explique. Edgardo, adelante, porque tenemos ya poco tiempo Ya para nos que queda invitemos poco. a la ciudadanía. Bueno, efectivamente, y siempre hablando hacia el futuro y el próximo gobierno. Bueno, el próximo ya dentro de 15 No, días. por eso. Entonces la idea es que este aforo aporte insumos, tanto desde el punto de vista técnico, jurídico, social, para que el nuevo gobierno efectivamente interiorice la naturaleza y la dimensión del problema transfronterizo y que pueda pues contar, digamos, con elementos para poder liderar un proceso como el que estamos planteando. ¿Cuándo es el foro? Entonces, el foro está planteado para el día 20, es decir, el próximo martes. Creo que tenemos un afiche por ahí, ¿verdad? A partir de las 8:30
Ahí está la información. En el auditorio de ICAS de la Universidad Centroamericana, UCA, y ahí vamos a contar con ponentes de la calidad como de la doctora Dina Larios, que es salvadoreña, pero con un alto nivel profesional, científico, técnico, trabaja en la Universidad de Ohio, conoce sobre el tema de la minería, sobre el agua, y nosotros consideramos que ha dado un aporte importante y seguramente lo va a dar también durante este foro. Igualmente vamos a contar con ponentes que provienen de Chile para que aquí se escuche, se conozca de que no es cierto que Chile es la panacea minera, que es el paradigma minero, sino que efectivamente también allá se daña la vida de las personas. Exacto. Y también hay un proyecto transfronterizo Pascualama, que es importantísimo que aquí se conozca y se vea lo que se ha hecho para detenerlo. También vamos a tener ponentes de Canadá para interrelacionar, digamos, cuál es el esfuerzo que hacen las organizaciones sociales desde una perspectiva de los derechos humanos, porque a veces a nosotros se nos criminaliza y en realidad lo que somos luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, y creo que también esto puede ser un aporte para el gobierno en el sentido de que vea en nosotros gente que está preocupada por la situación ambiental, que queremos evitar más daños, y en ese sentido, como repito, podemos colectivamente construir una postura política, pero también construirle el respaldo social político para que podamos efectivamente influir en este asunto que es fundamental para el país. Perfecto, me parece genial. Cuenten con la cobertura de Gente B. Gracias. Para este foro, que nos parece fundamental. Y aquí los esperamos para que volvamos a hablar sobre estos temas que, insisto, y con eso comencé, lastimosamente no forman parte de la agenda de los grandes medios, pero para eso ha nacido Gente B. Correcto. Gracias, Edgardo. Gracias, Héctor. Gracias. Y les esperamos en una próxima invitación. Esta es su casa. Excelente. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por habernos sintonizado. Quédense porque vienen las noticias. Como siempre, con la perspectiva de Gente B, una visión desde la gente. Buenas noches.